Sisu Besinhu, Besinjato. Perashat Vayera, Aliyah. 1. Y se apareció Elohim a Abraham, en las llanuras de Mamré, estando él sentado a la puerta de su carpa, en el calor del día. Y alzó Abraham su vista y vio a 3 hombres apostados frente suyo, y al verlos, corrió hacia ellos de la puerta de su carpa, e hincóse a tierra. Y les dijo: Mi señor, si por favor encuentro gracia en sus ojos, no sigáis de largo ante este servidor. Porque yo he de traer un poco de agua para que lavéis vuestros pies y han de recostarse debajo del árbol. Y luego traeré un trozo de pan y repondrán fuerzas, después podrán seguir, ya que han pasado ante este servidor. Y ellos dijeron: Haz como dijiste. Y entonces, se apresuró Abraham, a la carpa, y le dijo a Sara: Apronta 3 medidas de harina fina, amásalas y haz unas roscas. Y al ganado persiguió Abraham, de allí escogió un ternero vacuno, tierno y bueno, y se lo entregó a un muchacho, y le apuró a prepararlo. Y tomó, primero, crema y leche, y, luego, el ternero que había preparado y se los sirvió. Y él estuvo de pie ante ellos, bajo el árbol, mientras comían. Y le preguntaron: ¿Dónde está Sara tu esposa? Y él les dijo: En la carpa. Y dijo uno: Volveré a ti dentro de 1 año y Sara tu mujer tendrá un niño. Y Sara estaba oyendo tras la puerta de su tienda, a espaldas de él. Y Abraham y Sara eran ancianos, ya estaban entrados en días, y había cesado ya en Sara la regla de las mujeres. Y, por ello, sonrió Sara interiormente diciendo: Tras de haber envejecido voy a rejuvenecer. Y mi esposo ya es anciano. Entonces, le dijo Elohim a Abraham: ¿Por qué se ha sonreído Sara diciendo: ¿Será posible que tenga un hijo? Si ya soy anciana. ¿Es imposible para Elohim algo? En esta fecha volveré y Sara tendrá un hijo. Aliyah 2. Y negó Sara diciendo: No me sonreí, porque tuvo miedo, y él le dijo: No, sí te has reído. Y se retiraron luego de allí aquellos hombres y se dirigieron hacia Sedom. Y Abraham salió y los acompañó, para despedirlos. Y Elohim dijo: ¿Acaso voy a ocultarle a Abraham lo que estoy por hacer? Y Abraham se ha de convertir en una nación grande y poderosa, y se bendecirán por él, todas las naciones de la tierra. Porque yo lo aprecio a él, pues sé, que ha de inculcar a sus hijos y a su casa, tras de sí, para que guarden el camino de Elohim, y practiquen caridad y justicia, para que así Elohim le otorgue lo que le prometió a él. Y dijo entonces Elohim: El clamor que surge de Sedom y Amorá es tremendo, y sus pecados se han acrecentado mucho. Bajaré a ver su clamor que llega a mí, si es así, los eliminaré. Y si no, veré. Y se retiraron de allí aquellos hombres y fueron a Sedom, y Abraham se hallaba aún parado ante Elohim. Y apeló Abraham ante Elohim y dijo: ¿Acaso castigarás al bueno con el malo? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿También vas a castigar y no perdonarás al lugar por los 50 justos que hay en su interior? ¿No es propio de ti que hagas una cosa así, de matar al bueno con el malo? Así será el bueno igual que al malo. ¿El juez del mundo no hará justicia? Y le respondió entonces Elohim: Si yo hallaré en Sedom 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a toda la región solamente por ellos. Y le contestó entonces Abraham diciendo: He aquí me atreví a hablar ante Elohim, y yo soy solo polvo y ceniza. Quizá faltasen de esos 50 justos que exiges, solamente 5. ¿Vas a destruir por esos 5 a toda la ciudad? Y Elohim dijo: No los castigaré, si hallare allí, tan siquiera, 45. E insistió una vez más Abraham, dijo: Quizás se hallen allí unos 40. Y Elohim le dijo: Entonces no lo haré, por esos 40 buenos. Y dijo Abraham: Por favor que no se enoje Elohim si insisto. Pero, quizá haya allí 30 buenos. Y Elohim dijo: No lo haré, si hay allí 30. Y dijo entonces Abraham: Ya que me atreví a hablar ante Elohim, quizás se hallen allí 20. Y Elohim le dijo: Tampoco lo haré por esos 20. Y dijo entonces Abraham: Por favor no se enoje Elohim si insisto solo otra vez, quizá haya allí 10 personas buenas. Y Elohim dijo: No lo haré por esos 10. Y concluyó Elohim de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Aliyah 3. Y, entre tanto, llegaron los 2 ángeles a Sedom al atardecer, y Lot estaba en la entrada de Sedom. Y al verlos, Lot corrió hacia ellos, y se postró ante ellos al suelo. Y dijo: Ruégole señores míos, sírvanse pasar a la casa de un servidor, para hospedarse y lavar sus pies. Luego, madrugaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos dijeron: No, en la calle nos hospedaremos. Pero él les insistió mucho hasta que accedieron a ir con él a su casa, allí, les hizo un banquete y les amasó panes ácimos y comieron. Pero, antes de que se acostaran, la gente de la ciudad de Sedom rodeó la casa, desde los más jóvenes hasta los más viejos, todo el pueblo en cuadrilla.
Y le gritaron a Lot diciéndole: ¿Dónde están los hombres que llegaron contigo esta noche? Sácalos hacia nosotros que los queremos conocer. Entonces salió hacia ellos Lot, a la puerta, cerrándola detrás suyo. Y les dijo: Por favor, hermanos, no cometáis tal maldad. He aquí que yo tengo 2 hijas, que no han conocido varón, las haré salir a ellas con ustedes y podrán hacer con ellas lo que les plazca, solamente que a estos hombres no les hagáis nada, ya que están ellos cobijados bajo mi techo. Y dijeron: Hazte a un lado. ¿Acaso un forastero reciente nos va a enseñar a dictar justicia? Ahora te dañaremos a ti más que a ellos. E insistieron forcejeando con Lot mucho, y hasta intentaron romper la puerta. Entonces, extendieron los ángeles sus manos e introdujeron a Lot con ellos hacia adentro de la casa, y cerraron la puerta. Y al gentío que estaba en la puerta de la casa los castigaron con una plaga de ceguera, del más chico al más grande, y quedaron tanteando la puerta. Y le dijeron los ángeles a Lot: ¿A quién más tienes aquí? ¿Algún yerno, hijos e hijas, todo lo que tengas en la ciudad, sácalos de este sitio? Porque vamos a destruir nosotros este lugar, pues ya ha colmado, con sus horrores, la paciencia de Elohim, y nos ha enviado Elohim a destruirla. Y salió Lot y habló con sus yernos, que habían desposado a sus hijas, y les dijo: Levántense y salgan de este lugar, porque habrá de destruir Elohim toda la ciudad. Pero se rieron de él sus yernos. Y cuando ya estaba amanecido, apuraron los ángeles a Lot diciéndole: Levántate y toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí contigo antes de que perezcáis todos por el pecado de la ciudad. Y como él se demoraba, agarraron los hombres su mano y la de su esposa, así como las manos de sus 2 hijas, por la piedad de Elohim hacia él, y los sacaron y los ubicaron fuera de la ciudad. Y cuando los sacaron hacia afuera, le dijeron: Huid y salvad tu vida, no miréis hacia atrás, ni os detengáis en todo el trayecto por el llano, y huid hacia el monte y pónganse a salvo, no sea que perezcáis. Y les dijo Lot a ellos: No, os lo ruego, señores míos. He aquí que halló este servidor gracia en vuestros ojos, y fue muy grande el favor que habéis hecho conmigo al salvar mi vida, pero yo no podré llegar a huir hasta el monte, temo que me alcance el desastre antes y muera. He aquí hay una ciudad cerca para refugiarnos allí, y es pequeña, dejadme huir hacia allí, por favor, ya que es un lugar chico, y salvaré mi vida. Aliyah 4. Y le respondió el ángel: Voy a concederte también esto que me pides y no voy a destruir esta pequeña ciudad que has mencionado. Rápido huye hacia allí. Porque no podré iniciar mi cometido hasta que lleguéis allá. Y por eso llamó a esa ciudad Tzoar, pequeña. El sol salía sobre la faz de la tierra, cuando Lot llegó a Tzoar. Y Elohim hizo caer sobre Sedom y Amorá una lluvia de azufre y fuego, procedente de Elohim, desde el cielo. Y arrolló Elohim a esas ciudades y a toda esa planicie, junto con todos los habitantes de las ciudades, y los vegetales del suelo. Y miró su esposa hacia atrás y se convirtió en un montículo de sal. Por su parte, Abraham madrugó en la mañana y se dirigió al lugar donde había estado frente a Elohim. Y dirigió su vista hacia todo lo que era Sedom y Amorá, y toda la región de estas tierras, y vio que subía una espesa columna de humo, como la de una inmensa chimenea. Y así fue, que cuando destruyó Elohim las ciudades de esa zona, recordó Elohim a Abraham, y por ello, hizo huir a Lot del inminente exterminio, justo antes de exterminar a las ciudades donde residía entonces Lot. Y se fue Lot de Tzoar y se fue a vivir en el monte con sus 2 hijas, pues temió quedarse en Tzoar, y se metió en una cueva, él con sus 2 hijas. Entonces, le dijo la hija mayor a la menor: Nuestro padre ya es anciano, y no quedó hombre en el mundo que se allegue a nosotras, como es normal. Demos a nuestro padre vino, acostémonos con él y tendremos descendencia. Así fue como emborracharon a su padre esa noche, y se allegó la mayor y se acostó con su padre. Y este no se percató para nada de lo ocurrido. Y ya en el día siguiente, le dijo la hija mayor a la menor: Anoche yo me acosté con mi padre. Démosle de beber vino otra vez esta noche y ve tú y acuéstate con él. Así tendremos descendencia. Y así fue como le dieron de beber a su padre vino, también esa noche, y fue la menor y se acostó con él y él no percibió nada de lo ocurrido. Y se embarazaron las 2 hijas de Lot de su propio padre. Y tuvo la mayor un hijo y lo llamó Moab, de mi padre, padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también tuvo un hijo, al que llamó Ben-Amí, hijo de mi pueblo, quien es el padre de los amonitas hasta hoy. Y entre tanto, partió de allí Abraham hacia las tierras del sur, y se estableció entre Kadesh y Shur, y quedó peregrinando en Gerar. Y dijo Abraham, en este sitio, que Sara era su hermana, entonces envió a Abimelech, el rey de Gerar, a tomar para sí a Sara. Entonces se le apareció Elohim a Abimelech, en sueños, esa noche y le dijo: He aquí que debes morir por la mujer que has tomado, pues tiene marido.
Y Abimelech no la había tocado, y dijo a Elohim, ¿a un inocente matarás? Si él me dijo que era su hermana, y ella también dijo que él es su hermano, con inocencia de corazón y limpieza de manos, lo hice. Y le respondió Elohim en el sueño. Yo también he sabido, y me consta, que con inocencia de corazón has hecho eso, y yo también te he privado de pecar ante mí, y por ello no te he permitido que la toques, siquiera. Y ahora regresa la mujer al hombre, pues es un profeta. Y que ore por ti y vivirás, pues si no lo haces morirás. Tú y todos los tuyos. Y madrugó Abimelech en la mañana y mandó llamar a todos sus sirvientes y les contó todo lo sucedido, en privado, y se impresionaron muchísimo. Y, enseguida, llamó Abimelech a Abraham, y le dijo, ¿qué nos has hecho y en qué te he faltado para que hayas traído sobre mí y mi reino, un mal de gravedad tan grande? Cosas que no deben hacerse has hecho conmigo. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué has visto aquí, para hacer tal cosa? Y respondió entonces Abraham, es que yo me dije, no existe temor de Elohim en este lugar, por lo que me matarán si digo que es mi esposa. Y en verdad es mi hermana de parte paterna, no materna. Y la hice mi esposa. Y cuando me hizo abandonar Elohim la casa de mi padre, yo le dije a ella, un favor harás conmigo, al lugar donde vayamos di que soy tu hermano. Tomó entonces Abimelech borregos y vacunos, siervos y siervas, y se los regaló a Abraham, regresándole así a Sara su esposa. Y le dijo a Abimelech, he aquí mi tierra ante ti, donde más te guste habita. Y a Sara, le dijo, he aquí que le he dado 1000 siclos de plata a tu hermano, en resarcimiento por lo ocurrido, quedando limpio y comprobado tu honor. Y oró entonces Abraham ante Elohim y, de inmediato, Elohim curó a Abimelech y a su esposa, y también a sus siervas, tuvieron hijos. Porque Elohim había obstruido toda matriz de la gente de la casa de Abimelech, a causa de Sara, la esposa de Abraham. Y entonces Elohim recordó a Sara, tal como lo había prometido, y le hizo Elohim a Sara, lo que le había anunciado. Y se embarazó y le dio Sara a Abraham un hijo en su vejez, en la fecha exacta que le había anunciado Elohim. Y llamó a Abraham a su hijo que le había nacido, el que le había dado Sara, con el nombre Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, tal como se lo había ordenado a él, Elohim. Aliyah 5. Y Abraham, tenía 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Y dijo Sara, una alegría me hizo Elohim. Todo el que se entere se alegrará por mí. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que amamantaría hijos Sara? Pues ahora le di un hijo en vejez. Y creció el niño y se hizo grande, e hizo Abraham banquete grandioso, en el día que se hizo grande Isaac. Y un tiempo después, vio Sara al hijo de Agar la egipcia, que procreó de Abraham, jugando maliciosamente. Y fue y le dijo a Abraham, echa de aquí a esta sierva y a su hijo, pues no quiero que herede el hijo de esta sierva, con mi hijo Isaac. Y le disgustó esto muchísimo a Abraham, por motivo de su hijo. Y le dijo Elohim, no veas a mal en tus ojos, ni por el muchacho ni por tu sierva. Todo lo que diga a ti Sara, obedécele y oye su voz, porque de Isaac se proclamará tu descendencia. Y también al hijo de la sierva lo haré una gran nación, pues es tu simiente. Y madrugó entonces Abraham en la mañana, y tomó pan y un cántaro de agua y se lo dio a Agar, poniéndolos sobre sus hombros, con el niño, y la mandó. Y ella fue e internóse en el desierto de Beersheba. Y se acabó el agua del cántaro, y ella arrojó al niño debajo de un arbusto. Y fue y se sentó a un lado, a lo lejos, a una distancia de tiro de arco, diciendo, no quiero ver morir al niño, y por ello se sentó a lo lejos, y se echó a llorar en voz alta. Y oyó Elohim la voz del muchacho, entonces, envió un ángel que llamó a Agar, llegando desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas. Pues ha oído Elohim la voz del joven desde donde él se encuentra. Párate y recoge al joven y llévalo de la mano, y en gran nación lo convertiré. Entonces, abrió Elohim sus ojos y le hizo ver una fuente de agua, y ella fue y llenó el cántaro con agua y le dio de beber al muchacho. Y estuvo Elohim con el joven, creció y vivió en el desierto y fue cazador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y lo casó su madre con una mujer de Egipto. Aliyah. 6. Y fue por esos tiempos que se dirigió Abimelech y Fijol su primer ministro de ejército a Abraham diciendo, Elohim está contigo en todo lo que tú haces. Por lo que me jurarás, por Elohim, ahora, que no me mentirás, ni a mis hijos ni a mis nietos. Y la generosidad que yo tuve contigo espero me la retribuyas, así como con la tierra en la cual tú viviste. Y respondió Abraham, yo he de jurarte. Y aprovechó entonces Abraham para reclamarle a Abimelech por el pozo de agua que le habían usurpado los siervos de Abimelech. Y Abimelech dijo, yo no sé quién hizo esta cuestión. Ni tampoco tú me lo contaste, ni yo lo había oído, hasta ahora.
Entonces tomó Abraham ovejas y vacas, y se las regaló a Abimelech, sellando así entre ellos un pacto. Y, enseguida, separó Abraham 7 ovejas y las puso aparte. Y le preguntó Abimelech a Abraham: ¿qué significan las 7 ovejas estas, que has dejado separadas? Y le respondió Abraham: estas 7 ovejas, tomarás de mi mano, y será como un testimonio de que fui yo quien excavó este pozo. Por eso, se llamó a ese lugar Beer-sheba, el pozo del juramento, ya que allí se juramentaron ambos. Y pactaron una alianza en Beer-sheba, y se levantó Abimelech y fijó el suministro de ejército, y regresaron a las tierras de los filisteos. Y se estableció Abraham en Beer-sheba, e invocó el nombre del Elohim Eterno. Y peregrinó Abraham habitando en tierras filisteas durante mucho tiempo. Aliyah 7. Y fue después de estos sucesos, que Elohim decidió poner a prueba a Abraham, y le dijo a él: Abraham, y él contestó: heme aquí. Y le dijo Elohim: toma ahora a tu hijo, a tu predilecto, al que amas, es decir, a Isaac, y vete con él a la tierra de Moría y ofrécemelo allí en sacrificio, sobre uno de los montes que te he de indicar. Y madrugó entonces Abraham en la mañana, y ensilló su asno y llevó a sus 2 muchachos con él, junto con Isaac su hijo, y cortó leña para el altar, y se dirigió hacia el lugar que le había dicho Elohim. Al día tercero de camino, levantó Abraham su vista y vio el lugar a lo lejos. Y le dijo Abraham a sus muchachos: quedaos aquí ustedes con el asno, y yo y el joven iremos hasta allí, nos hincaremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del sacrificio y la colocó sobre Isaac su hijo, y llevó en sus manos el fuego y el pedernal, y caminaron los 2 juntos. Entonces le dijo Isaac a su padre Abraham: Padre mío, y este dijo: heme aquí hijo, y díjole: está el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero? Y respondió Abraham: Elohim indicará el cordero para el sacrificio, hijo mío, y siguieron entonces caminando juntos. Y fue así que llegaron al lugar que les había indicado Elohim. Y construyó allí Abraham el altar para el sacrificio, y también acomodó los leños. Y luego amarró a Isaac su hijo y lo colocó sobre el altar, encima de los leños. Y extendió Abraham su mano, y tomó el pedernal para degollar a su hijo. Y entonces, le llamó la voz de un ángel de Elohim, que desde el cielo le dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el joven, ni le hagas nada en absoluto, porque has dado a conocer que temeroso de Elohim eres tú, y no te has negado a ofrecer a tu hijo, a tu preferido, ante mí. Y levantó Abraham sus ojos y vio allí un carnero que desde hacía rato estaba enredado en unas ramas con sus cuernos, y entonces fue Abraham y tomó ese carnero y lo ofreció en sacrificio a cambio de su hijo. Y llamó Abraham a ese lugar con el nombre: Elohim verá, en el futuro, lo que se dirá un día como hoy, en el monte donde Elohim se revelará. Y le llamó el ángel de Elohim a Abraham, otra vez, desde el cielo. Y le dijo: por mí he jurado, dice Elohim, que a consecuencia de haber hecho este acto heroico, y por no haberte negado a ofrecer a tu hijo, el preferido, he de bendecir y multiplicar a tu descendencia, tanto como las estrellas del cielo, y como la arena que existe en las orillas del mar. Y conquistará tu descendencia a los baluartes enemigos. Y se bendecirán por tus hijos todas las naciones del orbe, pues oíste mi voz. Y regresó Abraham por sus muchachos, y se levantaron y se encaminaron juntos hacia Beer-sheba. Y residió Abraham en Beer-sheba. Y ocurrió que después de estos hechos, le informaron a Abraham diciendo: también Milca le dio hijos a Nahor tu hermano. A Uz el mayor, y luego a Buz su hermano, y a Kemuel, padre de Aram. Y también a Kesed y a Jazó, y a Pildash y a Idlaf, y, por último, a Betuel. Y Betuel tuvo a Ribca. Estos 8 hijos tuvo Milca con Nahor el hermano de Abraham. Además, de que su concubina, de nombre Reumá, le dio también a Tebaj y a Gaham, a Tahash y a Maaja. Haftará de Perashá Bayera. 2 Reyes 4, 1 al 23. Una mujer, esposa de uno de los hijos de los profetas, clamó ante Elisá diciendo: tu siervo, mi esposo ha muerto, y tú bien sabes que tu siervo era temeroso de Elohim, y ahora ha venido el acreedor a llevarse a mis 2 hijos como sirvientes. Entonces, él le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le contestó: tu sierva no tiene nada en la casa, excepto una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve y pide prestado recipientes vacíos de tus vecinos, no escatimes en la cantidad. Y entra a tu casa, cierra la puerta tras de ti y de tus hijos y vierte el aceite que tienes, en esos recipientes. Y los que vayas llenando, apártalos. Ella se retiró, y, tras regresar, cerró la puerta tras de sí y sus hijos, y ellos le iban alcanzando los recipientes, y ella vertía de la vasija y los llenaba.
Cuando todos los recipientes estuvieron llenos, ella le dijo a sus hijos, «Dadme otro recipiente». Y ellos le contestaron, «Ya no hay más recipientes», entonces cesó el aceite. Entonces ella vino, y le contó al hombre de Elohim y él dijo, «Ahora ve y vende el aceite, y págale al acreedor la deuda, y tú y tus hijos vivan con lo que sobre». En otra ocasión, cierto día, pasó Elisa por Shunem, donde vivía una mujer de abolengo, quien al verlo, le insistió para que pase y comiese de su pan y, así, siempre que pasaba por allí, se dirigía a esa casa para comer. Una vez, ella le dijo a su marido, «He aquí que me he dado cuenta, que un hombre de Elohim es él. Y pasa por nuestra casa de continuo. Hagamos una habitación pequeña, y le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga hacia nosotros, se hospede allí». Cierto día él llegó, y subiendo a la habitación se acostó allí. Y después, le dijo a Gehazi su sirviente, «Llama a esta mujer shunamita». El mozo la llamó, y ella se paró delante de él. Y le dijo a su sirviente, «Dile a ella, he aquí que has sido solícita con nosotros, con mucho esmero, por lo cual, di, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Acaso hablar de ti ante el rey, por algún trámite, o al jefe del ejército?» Pero ella solo contestó, «Yo vivo bien en medio de mi gente». Entonces él comentó, «Pues entonces, ¿qué podemos hacer por ella?» Y Gehazi acotó, «En realidad, ella no ha procreado hijos y su marido es ya anciano». Y dijo Elisa, «Llámala», él la llamó y ella llegó y se paró en la entrada. Y Elisa le dijo así, «El año entrante a estas fechas abrazarás un hijo». Y ella exclamó, «No, señor mío, hombre de Elohim, no ilusiones y defraudes a tu sierva». Y, en efecto, la mujer concibió y tuvo un hijo en esa misma fecha, al año siguiente, como le había dicho Elisa. Y el niño creció y aconteció que fue con su padre junto a los cosechadores. Y de pronto, clamó el niño diciendo, «¡Ay mi cabeza, ay mi cabeza!». Entonces le dijo el padre al mozo, «Cárgalo y llévalo con su madre». Este lo cargó y lo llevó con su madre, y el niño estuvo acurrucado sobre sus rodillas hasta el mediodía, y luego se murió. Entonces ella subió a la habitación y lo acostó sobre la cama del hombre de Elohim, cerró la puerta tras de sí y salió. Y de inmediato, llamó a su marido y le dijo, «Escógeme a uno de los mozos y una de las asnas, para que corra yo a lo del hombre de Elohim, y enseguida regresaré». Y él le dijo, «¿Para qué tienes que ir ahora? Si no es fecha de Rosh Chodesh, ni es Shabbat, ni día festivo», y ella respondió, «Shalom. Todo está bien». Meir 4, 21, al 6, 56. Aliyah 1. También les dijo, «¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no se haya de manifestar, ni nada escondido que no se descubra. El que tenga oídos para oír, que oiga». Les dijo también, «Consideren lo que oyen. Con la medida con que ustedes miden, se les medirá a ustedes y se les añadirá. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará». También decía, «Así es el reino de Elohim, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Porque la tierra da fruto por sí misma. Primero el tallito, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida el hombre mete la hoz, porque ha llegado la cosecha». También decía, «¿Con qué compararemos el reino de Elohim? ¿Con qué parábola lo representaremos? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en el suelo, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero después de sembrado, crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra». Y con muchas parábolas semejantes les exponía el mensaje, conforme a lo que podían entender. No les hablaba sin parábolas, pero en privado les explicaba todo a sus discípulos. Aquel día, al caer la tarde, les dijo, «Pasemos al otro lado». Y después de despedir a la multitud, lo llevaron en la misma barca en que estaba. Y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento y las olas arremetían contra la barca, de modo que la barca ya se estaba anegando. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Pero lo despertaron y le dijeron, «Rabí, ¿no te importa que perezcamos?». Y después de despertarse, reprendió al viento y le dijo al mar, «Calla. Sosiégate». Entonces el viento se calmó y hubo una gran bonanza. Y a ellos les dijo, «¿Por qué se acobardan? ¿Todavía no tienen fe?». Ellos sintieron un gran temor y se decían unos a otros, «¿Quién será este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Aliyah 2. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos.
Apenas salió él de la barca, le salió enseguida al encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros. Y nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y había roto los grillos. Y nadie lo podía dominar. Continuamente, de día y de noche, andaba entre los sepulcros y por las montañas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Yehoshua desde lejos, corrió y se postró ante él. Y gritando con voz fuerte dijo: ¿Qué tienes que ver conmigo, Yehoshua, hijo del Elohim Altísimo? Te conjuro por Elohim que no me atormentes. Porque Yehoshua le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y le dijo: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Allí cerca de la montaña estaba paciendo un gran hato de cerdos. Y ellos le rogaron: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Él les dio permiso. Y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y el hato, que era como de 2000, se lanzó al mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Los que los apacentaban huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Entonces fueron para ver qué era lo que había sucedido. Cuando llegaron donde Yehoshua vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Los que habían presenciado todo les contaron lo que le había sucedido al endemoniado, y lo de los cerdos, y ellos empezaron a rogarle que saliera de sus territorios. Cuando iba a abordar el barco, el que había estado poseído por el demonio le rogaba que le permitiera ir con él. Pero Yehoshua no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a tus parientes, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Elohim por ti, y cómo se compadeció de ti. Entonces él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yehoshua por él, y todos se maravillaban. Aliyah 3. Después que Yehoshua cruzó de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud, mientras él estaba a la orilla del mar. Entonces vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Yair. Cuando lo vio, se postró a sus pies y le imploró mucho diciendo: Mi hijita está agonizando. Ven. Pon las manos sobre ella para que se sane y viva. Yehoshua fue con él. Y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba. En eso, llegó una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado. Más bien, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Yehoshua, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba: si solo toco su manto, quedaré sana. Al instante, se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Yehoshua, reconociendo en sí mismo que había salido poder de él, se volvió a la multitud y dijo: ¿Quién me ha tocado el manto? Sus discípulos le dijeron: Ya tú ves que la multitud te apretuja, y preguntas: ¿Quién me tocó? Pero él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, atemorizada y temblorosa, sabiendo lo que en ella había ocurrido, fue y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu azote. Mientras él estaba aún hablando, llegaron unos de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ya murió. ¿Para qué molestar más al rabí? Pero Yehoshua, entreoyendo la noticia que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: No temas, solo cree. Y no permitió que nadie lo acompañara, sino solo Kefa, Jacob y Johanán, el hermano de Jacob. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga, y él vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y al entrar, les dijo: ¿Por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto sino que duerme. Ellos se burlaban de él. Pero él los hizo salir a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Cogió la mano de la niña y le dijo: Talitá, cumi, que traducido es: Niña, te digo que te levantes. Y enseguida la niña se levantó y echó a andar, pues tenía 12 años. Y ellos quedaron asombrados. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiera. Y mandó que le dieran a ella de comer. Aliyah 4. Salió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el Shabbat, él comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos quedaban asombrados al oírlo, y decían: ¿De dónde sacó esos conocimientos? ¿Qué sabiduría es esa que se le ha dado, tantos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de Mirjam y hermano de Jacob, de Joseph, de Yehuda y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él.
Pero Yehoshua les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus familiares y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino solamente un bastón, pero que calzaran sandalias y que no vistieran dos túnicas. Además les dijo: donde quiera que entren en una casa, alójense en ella hasta que salgan de aquel lugar. En cualquier lugar que no los reciban ni los oigan, al salir de allí, sacudan el polvo que está debajo de sus pies, para testimonio contra ellos. Entonces ellos salieron y le proclamaban a la gente que se arrepintiera. Echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. El rey Oredos oyó de Josué, porque su nombre había llegado a ser muy conocido. Unos decían: Johanán el inmersor ha resucitado de los muertos, y por esta razón operan estos poderes en él. Otros decían: es Eliyahu. Mientras otros decían: es un profeta como uno de los profetas. Pero cuando Oredos oyó esto, dijo: Johanán, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Oredos mismo había mandado apresar a Johanán y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodía, la esposa de su hermano Felipe, porque se había casado con ella. Y Johanán se había puesto a decirle a Oredos: no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Herodía lo acechaba y deseaba matarlo, pero no podía, porque Oredos le temía a Johanán, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y al escucharlo quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Sucedió que se presentó la ocasión propicia cuando Oredos, en la fiesta de su cumpleaños, ofreció un banquete para sus altos oficiales, los tribunos y las personas distinguidas del Galil. Entonces la hija de Herodía entró y danzó, y agradó a Oredos y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró mucho: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ésta le dijo: la cabeza de Johanán el inmersor. Enseguida ella entró apresuradamente a donde estaba el rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Johanán el inmersor. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban a la mesa, no quiso rechazarla. Inmediatamente el rey envió a uno de la guardia y mandó que se le trajera su cabeza. Este fue, lo decapitó en la cárcel, y llevó su cabeza en un plato. Se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y recogieron su cadáver, y lo pusieron en un sepulcro. Aliyah 5. Los enviados se reunieron con Josué, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto, y descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Y se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron irse y los reconocieron. Y de todos los poblados corrieron allá a pie y llegaron antes que ellos. Cuando Josué desembarcó, vio una gran multitud y se compadeció de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando la hora estaba ya muy avanzada, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: este lugar es desierto, y se está haciendo tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo que comer. Él les respondió: denles ustedes de comer. Y le dijeron: ¿podremos nosotros ir y comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Al enterarse, le dijeron: 5, y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo, dio la bendición. Luego empezó a partir los panes y a dárselos a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y también repartió los 2 pescados entre todos. De manera que todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y de los pescados. Y los que comieron de los panes eran como 5000 hombres. Enseguida hizo que sus discípulos abordaran la barca para que fueran delante de él a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Pero después que se despidió de ellos, se retiró al monte a orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra.
Al ver que ellos se fatigaban remando, porque el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, él fue hacia ellos caminando sobre el mar, y hacía como que iba a pasarlos de largo. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo. Soy yo. No teman. Entonces se subió a la barca con ellos, y se calmó el viento. Ellos quedaron muy perplejos, pues aún no habían entendido lo de los panes. Más bien, sus corazones estaban endurecidos. Terminada la travesía, llegaron a la tierra de Ginosar, y atracaron la barca. Pero cuando salieron de la barca, enseguida la gente lo reconoció, y corrieron por toda aquella región, y comenzaron a traer en camillas a los enfermos a donde oían que él estaba. Dondequiera que entraba, ya fuera en aldeas o ciudades o campos, ponían en las plazas a los enfermos, y le rogaban que les permitiera siquiera tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos.